Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Seguimos acá ya a muy pocos días de la segunda vuelta de las elecciones generales, en las cuales elegiremos al próximo servidor público que deberá servir al pueblo de Guatemala, rendirle cuentas y guiar acertadamente los destinos de este país, para el cual está confiándosele bajo su responsabilidad. Creo importante hacer todos estos señalamientos porque tenemos que cortar de golpe que estamos eligiendo a un rey, a un emperador o a alguien que puede hacer lo que quiera. Nadie es superior a la ley y los más exigidos de cumplirla son exactamente estos funcionarios temporales que son electos para servir al pueblo de Guatemala. Entonces es muy importante en este tiempo que estamos platicando porque hay un tema que hasta ha opacado el hecho de que las elecciones están muy próximas y es el tema de declarar a Guatemala como un tercer país seguro. En nuestro programa anterior con el doctor Gabriel Orellana estuvimos tocando el tema ampliamente, pues sin embargo ha seguido este debate tanto a nivel nacional como internacional. Hemos visto la actuación del presidente Trump de Estados Unidos, quien ha pasado de simples comentarios a amenazas puramente claras, señalando que nos van a imponer sanciones, que van a poner impuestos a remesas, en fin, a una serie de cosas que pueden afectar nuestra economía. Y esto ha llevado a reacciones de diferentes grupos, de diferentes cámaras incluso, y a que continúe este debate legal, por lo cual consideramos, como es nuestra política acá en Acción Positiva, que lo más importante es que usted esté enterado de la realidad, de qué estamos hablando, para que pueda formar su propio criterio. Mi invitado esta noche es el licenciado Arturo Villagrán. Él es graduado de la Universidad Rafael Andívar y actualmente es candidato a un doctorado en Derecho Internacional por la Universidad de Melbourne en Australia. Cuando decimos candidatos es porque prácticamente terminó todo Arturo y está solo pendiente de recibir ese diploma, ese nombramiento. Pero obviamente la experiencia, esto ya lo ha tomado usted. Y me llama mucho la atención Australia porque dentro de esta discusión de país seguro, Australia es uno de los actores que usa este recurso. Pero primero, bienvenido, como le comenta nuestro programa. Gracias por aceptar estar acá. Una de las cosas que más confunden al guatemalteco es el término de tercer país seguro. ¿Pudiera usted sumarizarnos de qué estamos hablando cuando a un país X se le declara país seguro? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder compartir lo que yo sé. Tomando el tema en sí, tercer país seguro. Esta es una figura que existe desde 1951, no es nada novedoso. Se estipuló primeramente en la Convención de los Refugiados y de ahí ya se hablaba. Lo que busca en sí un tercer país seguro es que se utilice un territorio, cual no es el destino últimamente de aquellas personas que se busquen ser refugiados, se busquen asilo, sino que sean procesadas en este tercer país. Entonces, todo el proceso de espera y mientras de la espera que salen su proceso y que sean procesados y sean admitidos como refugiados para irse últimamente a su país destino, sea en este tercer país. Lo que busca también la convención es que este tercer país tenga las mismas condiciones a que tiene su país destino. En el sentido, o al menos tomándolo ya de un punto realista, condiciones mejores del país que ha salido huyendo. Porque lo que permite el derecho internacional es sí, el libre movimiento entre los países, es un derecho al migrar. Sin embargo, lo que sucede mucho es que al salir del país, ya sea por condiciones económicas, guerra o persecución, el tercer país no puede reenviar de regreso a su país de origen. Porque si no, estuviera haciendo un retroceso a sus derechos. Lo está enviando de regreso a las condiciones de donde él salió huyendo. Entonces lo que pasa es que por ello este tercer país seguro tiene que tener condiciones mejores o similares a las que tiene su país de destino. El de origen. Pues el de origen es de donde están, sí, mucho mejores del país de origen. Entonces,
lo que se toma de ejemplo o de estándar de un tercer país seguro o un acuerdo, es un acuerdo que existe entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, Canadá y Estados Unidos tienen un acuerdo de tercer país seguro. Entonces, este es el nivel óptimo. Canadá tiene una capacidad que sí puede atraer o mantener, que es muy similar a la de los Estados Unidos. Tiene una economía fuerte, un seguro social fuerte, e incluso los migrantes prefieren quedarse en Canadá al final que irse a los Estados Unidos, y viceversa. Pues imagínese, Arturo, que eso es lo que obviamente pone a los guatemaltecos en un asombro o en una incongruencia, porque dice, bueno, Guatemala es el país de Centroamérica del cual más gente pretende viajar hacia el norte. Y obviamente si nuestros hermanos guatemaltecos están queriendo viajar para allá, es porque no encuentran en Guatemala sus condiciones favorables. Obviamente es un tema que hay que analizar, discutir, pero estamos muy lejos nosotros todavía de poder darle a nuestros hermanos guatemaltecos la oportunidad de salud, de educación, de empleo, que han de esperar y por lo cual buscan emigrar hacia Estados Unidos principalmente. Entonces es, diríamos, absurdo querer llamarnos nosotros un país seguro para ofrecer a personas de otros países lo que no le ofrecemos a los mismos guatemaltecos. El tamaño de la incongruencia es muy grande. Entonces, ¿de dónde puede originarse siquiera el considerarnos como un país seguro cuando de entrada no cumplimos con nada de lo que este convenio pide? Usted habla del 51, recuerdo que Guatemala lo suscribió en el 83 y entonces pues somos parte de este convenio, pero definitivamente no estamos en ninguna capacidad de ofrecer lo que exige este convenio. Déjenme contestarle con dos argumentos. Primero, con una ironía. Los Estados Unidos cada año nos hace un informe sobre derechos humanos. Incluso los Estados Unidos nos reconoce como un país violento y le dice a sus habitantes, si usted viaja allá, hay altos grados de violencia y esto, entonces tome sus debidas precauciones. Incluso dice, no viaja a estos países. Y en su reporte anual de derechos humanos, demuestra, no demuestra, sino puntualmente expone cuáles son las debilidades del Estado. Pone corrupción, violencia, índices de pobreza y demás. Entonces me parece irónico que los mismos Estados Unidos, cual su Secretaría de Estado hace un reporte global de derechos humanos, tenga tan mal catalogado a Guatemala para después considerarlo tercer país seguro. Es una ironía. Y esas alertas para no viajar a Guatemala son constantes, ¿no? Sí. La embajada misma los distribuye entre sus ciudadanos y les dice, mire, tengan cuidado. Entonces, como usted dice, totalmente incongruente. México incluso rechazó esta pretensión de parte del actual presidente de Estados Unidos para convertirse en el tercer país seguro. México dijo no, vinieron las presiones que vamos a subir tarifas, etcétera, y sin embargo México no se doblegó, digamos, y lo que hizo fue, bueno, voy a mandar soldados a la frontera de México con Guatemala y como para tapar un poquito lo que estaba sucediendo. Pero viene nuestro presidente y casi se compromete a ir a firmar un convenio el lunes, ¿verdad? Y resulta que cuando explota esto en el aire, pues hasta suspende esa visita en una forma bastante poco creíble, pues, porque una visita de Estado no se suspende del domingo al lunes. Pero entonces, ¿qué pasa acá? ¿Puede este presidente firmar ese convenio? Bueno, contra toda razón. Sí. Entonces, digamos, respondiendo a lo que es de México, también las presiones que le has dado, entonces uno se da cuenta qué es lo que quiere Trump. Trump ahorita está en plena campaña y él que ha buscado siempre los últimos años de gobierno, ha buscado que frenar, crear el muro, pero se vio que el muro, él no tiene el presupuesto para lo que es edificar el muro. También el impacto que ha tenido mucho, específicamente lo que es la separación de familias en la frontera y las condiciones que ha tenido a todos los migrantes, familias viviendo en el piso, y usted ha visto solo que se abrigan con una hoja de aluminio y eso, sí le ha afectado mucho a los Estados Unidos y al gobierno. Entonces, ¿cuál era la solución de ellos? Ok, traslademos todo este peso fuerte a México y que México lo acepte. Entonces, primero, tarifas o aranceles. Y eran unas medidas fuertísimas contra México, pero inclusive México, sabiendo lo que
el peso que pudiera cargar ser un tercer país seguro, hizo todo lo posible para no serlo. Entonces, esto nos debería levantar a nosotros una bandera diciendo, México negoció todo lo posible para evitar aranceles, sin embargo, para evitar ellos mismos convertirse en un tercer país seguro. Esa es una bandera que hay que tomar en consideración. ¿Por qué México no quiso? Siendo México un país bastante más próspero y con capacidad económica mucho más fuerte que la de Guatemala. De ahí, ¿quién está debajo de México? Ok, busquemos Guatemala. Pero ahí fue la cosa rara, con una mal medición de nuestro presidente, Cancillería, Gobernación un poco, de irse a ofrecer, sin saber la capacidad de que de verdad, sin darse cuenta qué es lo que estaba pasando, por qué México rechazó tanto. Y últimamente no hay un estudio. Como usted mencionaba, yo vengo ahorita de vivir casi 6 años en Australia. De ahí vi todo lo que sucedía con los países que Australia utiliza como terceros países seguros. Porque ese es un ejemplo muy conocido. Porque como le mencioné, todos lo que decimos, sí, Estados Unidos y Canadá, no, pero transfirámonos a un ejemplo que pudiera ser funcionalmente más igual como nosotros. Papúa Nueva Guinea. 8 millones de habitantes, tiene una economía todavía que subsiste de lo que es agricultura y eso, índices de pobreza como los de Guatemala. Ok. Pero Australia envía a todos los migrantes que quieren llegar a Australia a Papúa Nueva Guinea. Y ahí serán procesados, y ahí viene la cosa. Si es que son aceptados, porque últimamente no todo migrante que llega a Papúa Nueva Guinea, ni todo migrante que va a llegar a Guatemala, van a ser aceptados. Y un proceso de años. Es de 4 años. Incluso 4 años, el presidente puede decir no. O lo que puede decir, digamos, últimamente, la Oficina de Inmigración les dice, no son aceptados. Entonces, ¿qué pasa con Papúa Nueva Guinea? ¿Qué pasaría con Guatemala? No los puede enviar de regreso al país. Los tiene que absorber. Los tiene que absorber. Y la otra cosa es, ¿qué pasa si ellos tienen familia? En Guatemala, todos los hijos de estos inmigrantes son guatemaltecos naturalizados. Ya no son guatemaltecos de origen, porque nacieron aquí. Son nacidos acá. Entonces, le tienen que dar todas las condiciones. E incluso nuestro Código de Migración dice que se les va a otorgar todos aquellos mismos derechos a quienes son migrantes. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cambiar el Código de Migración ante un evento de tal nivel de aceptar tantos migrantes que se les va a tener que dar a todos una visa mientras esperan a los Estados Unidos, mientras esperan si es que se les acepta Estados Unidos. Imagínese, Arturo, ese es un tema de una gran complejidad. Obviamente, solo para empezar, cuando se le debe garantizar a estas personas que se acogen a este estatus de tercer país seguro, pues salud, educación, cosas que los guatemaltecos no tienen, porque en este momento un déficit de salud enorme, los hospitales cayéndose, la educación por los suelos, la infraestructura, la seguridad. Es decir, es de veras increíble que podamos nosotros o alguien considerar que es capaces de darlo. Usted mismo lo menciona, el Departamento de Estado siempre haciendo warnings de que cuidado de venir a Guatemala, la economía de Guatemala por los suelos, porque eso no lo podemos negar. Entonces, es totalmente inconsciente querer ponernos en esa situación. Pero un poco la pregunta que le decía, entonces, digamos, estamos conocedores de que la migración es una realidad. Y la migración ha existido por siglos, no es nueva. Sí. Y se dan porque hay condiciones económicas mejores en otro lado que se quieren emigrar para allá. Ahora, hay procedimientos legítimos que tal vez deberían de poder seguir, pero no que nos vuelvan un chivo expiatorio en alguna forma, poniéndonos en esa situación que nos va a ir a castigar más. ¿Qué va a hacer Guatemala con toda esta gente que viene? ¿Qué hace esta gente en Guatemala cuando no tiene oportunidades? ¿Qué van a hacer los guatemaltecos cuando digan, bueno, yo no tengo, estoy en un nivel de pobreza y resulta que vienen otras gentes? Nos va a crear mucha conflictividad, mucha intranquilidad. Probablemente México vio eso y dijo, no, para nada. Sí, es una ironía que la mayor parte de nuestra economía incluso se mueve por remesas. Ahora ya imagínense la capacidad que tiene el gobierno de accionar a su propia población, que vive mejor de remesas, que lo que le da el propio gobierno. Entonces, eso es una ironía. Lo segundo, vámonos, ¿qué ha pasado? Entonces, es difícil imaginarse qué ha pasado.
Pero vámonos a estos casos que le estaba diciendo nuevamente, Papúa Nueva Guinea y las islas en el Pacífico que son utilizadas por Australia como tercer país seguro. ¿Qué pasa? Lo que ha sucedido es que Australia les ha creado ciertos perímetros y de que ahí residen ellos. Se les da comida, cierta atención, seguridad, pero ¿qué es lo que pasa? Últimamente el migrante va con un pensamiento que él quiere vivir a una condición mejor. Claro, eso busca. Eso busca. Imagínense que se le pone ahora en una realidad que es muy alejada de lo que él esperaba y una realidad que puede ser como la de Guatemala. Entonces, de primero, dos perspectivas. Veámoslo del lado de los guatemaltecos y del lado de los migrantes. Lado de los migrantes. Él va a tener una incertidumbre de 4 años, 3, 4 años, de no saber si es aceptado, pero va a tener que vivir aquí. Y renunció a toda su vida pasada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esas circunstancias? Su salud mental se desborda. Entonces, hay mucho índice de suicidio. Pero también los hacen más violentos por estar encerrados. Claro, porque tienen de estar además confinados en un cierto perímetro. Sí. Y eso lo busca Australia. ¿Por qué? Porque si no estuvieran confinados, agarran cualquier barquito y se van. Lo que harían acá también. Aquí, si no están confinados, ¿qué pasa? Se van y cruzan la frontera. Estados Unidos no los va a querer tener vagando libremente. Aunque no se dice o no se quiere usar la palabra, para fin práctico van a estar concentrados en ciertas áreas geográficas. Claro. O deberían de estar. Entonces van a estar en unos campos de concentración, por así, porque no se sabe las calidades que se les va a dar. Porque sí, se les va a dar vivienda, pero ¿qué calidad de vivienda? ¿Qué es lo que puede organizar el Estado? También lo que es comida, porque no todos van a poder ingresar a lo que es el trabajo directamente. Ya si solo la gente... Existirá la condición. Sí, las condiciones, porque incluso la gente del campo no tiene con qué va a competir. Y ahí no hay condiciones. Tercero, salud, seguridad social. Entonces eso todo ya son recargas en distintos ministerios y partes del presupuesto de la nación. Y verlo, y el gobierno solo ha visto esto desde una perspectiva de relaciones y de gobernación. Seguridad sí, pero ¿qué pasa? Un ser humano necesita tener dignidad. Se les debe dar a ellos. Entonces, ¿qué pasa? También se vuelven violentos cuando están confinados y que se sube. Puede haber violaciones, a los niños se les molesta igual que a las mujeres y se dan todas esas condiciones para que pase eso. O incluso... No tenemos condiciones para tenerlos acá. Ahora viene el señor presidente y casi firma un convenio. Después de esto se viene una medio tormenta por ahí en la cual estamos viviendo en este momento, expresión de opinión de un lado, del otro. Unos dicen que la Corte actuó mal cuando lo para, el otro dice, el presidente dice, es que yo soy el que dirijo la política internacional. Mi conocimiento lego en la materia, pero por lo que he podido revisar, la Corte lo que hace es decirle, mire, usted tiene que enmendar el procedimiento. O sea, no puede proceder, ir un día a firmar un convenio, porque ese convenio, por ley constitucional, debe ser ratificado por el Congreso. Ahora, el Congreso no puede ratificarlo porque, al igual que los guatemaltecos, no sabemos ni qué están negociando. Se ha hecho bajo una tremenda secretividad, es decir, estamos recibiendo, pero está recibiendo Guatemala algo a cambio. Entonces, en esto yo pienso que uno de los grandes problemas ha sido la falta de seguimiento al debido proceso institucional, el no respeto al derecho, al Estado de Derecho y la secretividad. ¿Qué piensa usted, Arturo? No, concuerdo perfectamente. Si usted lee el amparo presentado por los cancilleres, que es muy bueno, ahí específicamente habla sobre este componente, digamos, tiene 3 componentes. Primero, que se activa el amparo para evitar un daño futuro. Y en ese momento el presidente no revelaba la verdad, gobernación, y decía que no iba a firmar. Entonces, ¿para qué tenía un viaje para el lunes? Entonces se presentó el amparo para evitar que él firmara cualquier acuerdo. No se sabía qué era el acuerdo o no, lo mantenía en tanto secretividad. Vino y la Corte lo paró. Y después el presidente Trump en sus declaraciones ya dijo cómo no vino él a firmar y no sé. Y todo lo que él ha expuesto ahora en medios. O sea que efectivamente el presidente sabía que iba a firmar, pero lo negaba siempre en medios.
Y eso viene a la secretividad que usted menciona. Aquí, por una acción constitucional, pudimos parar ante las negaciones que hacía el gobierno, el presidente, la canciller, el ministro de Gobernación, quienes negaban todos estos hechos, decían que no iba a pasar. Pero, últimamente, ¿por dónde obtuvimos la fuente? Un presidente estadounidense. O sea que el riesgo era inminente. Creo que aquí se está violando muchas cosas, Arturo, porque que preocupa a mí, me llama mucho la atención eso para prevenir un daño futuro, porque realmente firmar un convenio sin el debido proceso está exponiendo a Guatemala. Ahora, obviamente el señor presidente Trump tiene sus problemas allá, él tiene muchos problemas legales, incluso recientemente un juez federal o muchos jueces federales le han parado movimientos que él ha hecho en contra de los migrantes. Lo último de la ley de asilo se lo acaba de parar un juez federal de California, es decir, él también está luchando contra el sistema, pero en una forma tal vez no correcta, al igual que acá se quiere hacer. Yo creo que es importante para usted que me está escuchando esta noche que tengamos claro que las leyes se tienen que respetar. Podemos no estar de acuerdo con todas ellas, pero hay procesos. Y si para firmar un convenio internacional debe ser ratificado por el Congreso, ese es el camino a seguir, porque la presidencia ha puesto como argumento que le corresponde la dirección de la política exterior. Platicamos con usted, tal vez elabórenos un poquito en eso de que sí le corresponde, pero... Sí, este es mi entendimiento de cuáles son los límites de las relaciones exteriores. Sí, debe existir deferencia al Ejecutivo, sin embargo, uno debe entender a la Constitución como en un todo. Primero, en el apartado de cómo se organiza el Estado, establece en su artículo 149 de las relaciones exteriores. Dice, Guatemala normará sus relaciones exteriores en base a 4 supuestos. 1, que respetará el derecho internacional. 2, a la mejora de los derechos humanos. 3, fortalecimiento de las instituciones internacionales. Y 4, a tener una mejor relación con países en condiciones similares. O sea que estos ya son 4 supuestos que obliga a cualquier entidad del Estado en el momento de relaciones exteriores. E incluso hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad cuando se cerró la frontera fue el golpe de Estado de Zelaya. Guatemala, como un movimiento o una acción de relaciones exteriores para condenar el acto, pidió el cierre de la frontera entre Guatemala y Honduras. Sin embargo, la Cámara del Agro interpuso un amparo diciendo que afectaba las exportaciones. Entonces ahí la Corte de Constitucionalidad dijo que tal acción internacional del Ejecutivo, o que si fuera aprobada por el Congreso, no tendría validez porque no se acopla al 149. Sin embargo, ahí yo tengo mis dudas porque ahí Guatemala estaba actuando en defensa de la democracia de otro país, de un golpe de Estado. Pero aquí sí se ve que en esa circunstancia la doble cara de estas cámaras, que ahorita dice, déjelo, el presidente está a su capacidad, pero en su tiempo sí actuaron bajo la Corte de Constitucionalidad. Ya, entonces estos son unos, yo les digo así, son unos límites sustantivos. Aparte están los límites de procedimiento, que cuáles ya establece la propia Constitución que le compete a cada quien. Sí, aunque el artículo del presidente, que él se basa, que él tiene capacidad de celebrar y ratificar tratados internacionales, dice celebrar y ratificar. Entonces aquí tenemos que ver cuáles puede él hacer cada qué. En el derecho internacional hay 2 tipos de tratados. Unos tipos que se llaman tratados ley y otros que se llaman contratos. Los tratados ley son aquellos que vienen a regular una materia, que necesita ya legislación para que pueda surtir efecto. Y los tratados contrato son aquellos que se pueden justificar que son acuerdos de cooperación, entrenamiento, educación y eso, que no necesitaría un acuerdo de Congreso para implementarse. Claro. Entonces, eso sí puede hacer el presidente de carácter como tratado contrato. En cambio, todos aquellos tratados leyes que vienen a regular una materia y que necesite el Congreso aprobarlos, ahí sí. Y incluso la Constitución es taxativa diciendo cuándo se necesita esa aprobación. Y el primero, digamos, y los supuestos es
cuando se le dé dominio de territorio a otro país, diciéndole, digamos, en este caso sería que se nos le diéramos a Estados Unidos una proporción de tierra. Y si usted va a administrar para sus migrantes, no, eso no se puede aprobar por el Congreso. Segundo, que nos sometamos a una nueva jurisdicción internacional. Sí, entonces una corte y eso, que son nuevos modelos, se necesita que sean refrendados por lo que es el Congreso. La otra, que es importante, es que al someterse o al incorporarse a este tratado, no sea más gravoso del 1% del presupuesto. Y la otra es que si al firmar este tratado, necesitemos cambiar leyes domésticas. Porque el presidente no puede firmar un tratado y desecharse la democracia. Claro. ¿Quiénes son los que hacen la democracia? Es el Congreso, no es el presidente. El presidente ejecuta. Él no puede introducir normas por una puerta trasera. Entonces, por eso, ¿quién es el agente democrático o la institución? Es el Congreso. Si viene el presidente a regular cierta materia, no, aprobación del Congreso. Y un tratado de este tipo, no sabemos si tiene más, si va a ser más costoso del 1%. Como ya hemos dicho, necesita salud, seguridad social, vivienda, todo, necesitan todo. Y después vamos a renunciar dominio. ¿Van a tener los gringos administración o los estadounidenses administración de esos territorios? No sabemos. O se le darán a compañías privadas, como en el caso de Australia. Porque hay una gran secretividad. No Exacto. Conocemos los términos que se están negociando. Pudiéramos, Arturo, resumir y decir, bueno, mire, para empezar, Guatemala no tiene condiciones para ser un tercer país seguro, porque no la tiene ni para sus ciudadanos, ni menos para gentes que vengan de otro país. Entonces, como que de entrada no lo tenemos. Segundo, el señor presidente tiene derecho de empezar una conversación, en este caso en particular, pero no tiene el derecho de ratificar algo que tiene que ser ratificado por el Congreso. La decisión de la Corte Constitucional lo que le está diciendo es, usted lo que tiene que hacer es seguir el debido proceso. No, realmente no le está limitando a llevar estas pláticas adelante si se hacen transparentes, si se encuentran beneficios para Guatemala, si es legal y si se cumplen todos los pasos. Creo que es importante que usted que nos esté escuchando esta noche tenga esto claro, para que no se usen, digamos, falacias o no se usen el petate del muerto, como se dice siempre en Guatemala, sino que nos atengamos a lo que el Estado de Derecho establece. Tenemos que cumplir la ley. Aquí el peligro es mayor, es realmente fragmentar o golpear ese Estado de Derecho en su puro fundamento. Así que, Arturo, muchas gracias. Yo creo que nos ha ilustrado usted muy bien esta noche. Yo creo que tenemos claro lo que mencionamos, no estamos en capacidad de hacerlo, la ley se tiene que cumplir, incluso los más altos funcionarios no son superiores a la ley y lo que tienen que hacer es seguir el debido proceso para que podamos seguir adelante. Nos vamos a tener que ir, Arturo. Muchísimas gracias a usted, le deseamos un buen viaje por Australia próximamente y esperamos tenerlo de nuevo acá en este programa. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Esperamos haber aportado claridad al conocimiento sobre este tema tan fundamental y tan importante, porque verdaderamente está en la base de lo que debe ser este Estado de Derecho, principalmente para los guatemaltecos, que son la única razón por la cual se constituye el Estado de Guatemala. Buenas noches. Hasta la próxima semana.